Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, ya me comentasteis ayer muchos de vosotros por Instagram que habíais probado el test del equilibrio y la verdad que los resultados bastante bien. La mayoría me dijisteis que durabais más de 30, 40 segundos, incluso alguno me dijo que más de minuto y medio, por lo tanto genial. Los que durasteis un poco menos, pues tampoco pasa nada, es cuestión de ir mejorándolo. Y hoy en concreto vamos a hablar acerca del body pump, porque me llegó una pregunta al email, sobre todo con bastantes dudas acerca de si trabajábamos la fuerza, trabajábamos la resistencia, si servía para quemar grasa, cuántas calorías quemábamos, bueno, un montón de cosas acerca de esta disciplina. Y voy a compararla un poco con el trabajo de fuerza más tradicional, porque no dejan de ser disciplinas diferentes y por lo tanto muchas veces puede dar lugar a la confusión. Así que en ese sentido vamos a ver un poco las diferencias y sobre todo en qué casos recomiendo el body pump y cuándo el trabajo de fuerza. Como siempre ya sabéis que en ivyamazares.com me podéis encontrar para lo que sea, para que os eche una mano con vuestro entrenamiento, así que sin más os dejo como siempre el enlace en la descripción. Y para empezar, el body pump como tal, ¿qué es? Bueno, pues es una clase colectiva, no es un trabajo de fuerza específico, sino que es un tipo de clase en el cual nos juntamos con más personas y hacemos como una especie de coreografía, hacemos diferentes ejercicios, pero no trabajamos la fuerza específicamente, sino que estamos trabajando una base aeróbica. Ahora voy a hablar precisamente de esto. Lo principal, lo más importante es tener en cuenta que no es un trabajo enfocado en la ganancia de fuerza máxima. Por supuesto, estamos trabajando con discos, estamos trabajando con barras, ya los habréis visto, son estos discos de diferentes colores, pero no es mucho peso el que podemos manejar en los ejercicios porque vamos a muy altas repeticiones. Y por lo tanto, en este sentido, sabemos que el progreso es un poco más complicado. Las clases más o menos de body pump duran unos 30 a 50 minutos, por ahí, dependiendo de si es un poco más corta, más larga, dependiendo también de la duración de las canciones, bueno, un montón de cosas, pero en concreto suelen durar eso más o menos, y sí que se utilizan pesos libres, se utilizan barras, se utilizan discos estos de colores, como digo, pero el peso no suele ser muy elevado precisamente por esto. Y el objetivo cuando hacemos este tipo de clases es precisamente trabajar la fuerza, también la resistencia, pero sobre todo, y aquí viene la diferencia importante con un entrenamiento de fuerza más tradicional, es que trabajan una base aeróbica, ya que suelen trabajar con cargas muy bajas, como digo. Así que en ese sentido, si te estabas planteando hacer body pump para trabajar la fuerza, ya te digo que posiblemente la mejores si nunca has hecho nada, porque evidentemente al entrenar con cargas externas, pues vamos a mejorar la fuerza, pero no va a ser un entrenamiento que la priorice o que la mejore de forma significativa como tal. Así que, por supuesto, como base aeróbica, simplemente como trabajo añadido a un entrenamiento de fuerza principal, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Y de hecho, es una de las recomendaciones que más suelo hacer. Si estás en un periodo de definición en el cual ya has ganado suficiente volumen y ahora quieres aumentar el gasto calórico, aumentar la quema de calorías y demás, pues puedes añadir este tipo de clases colectivas, ya bien sean de spinning, ya bien sean de body pump o de lo que sea, y lo añades como trabajo accesorio a un entrenamiento de fuerza más principal y de esa manera pues vas a quemar más calorías, va a aumentar tu NEAT diario y posiblemente definas pues en un periodo de tiempo más corto, así que sería una de mis recomendaciones principales. Luego como tal, un punto diferente en cuanto al entrenamiento de fuerza, aparte de que este es mucho más individual y cada uno está a su bola haciendo sus ejercicios, con su planificación y demás, una diferencia importante es que progresar en cargas se hace muchísimo más complicado en el body pump. ¿Por qué? Seguramente no hayas visto a nadie hacer body pump con 100 y pico kilos a la espalda haciendo sentadillas a 1000 repeticiones. Es totalmente inviable, no podemos hacer tantas repeticiones. Además, cuando buscamos la fuerza, sabéis que tenemos que mantenernos en un rango de repeticiones más o menos entre las 6, las 14, las 16, precisamente lo que comentaba ayer, que siempre podemos ir a más altas repeticiones y además si tenemos poco material en casa lo podemos hacer, pero en este sentido lo mejor cuando queremos buscar hipertrofia y fuerza es mantenernos en unos rangos un poco moderados, no ir a 50 repeticiones, ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, en ese sentido, progresar en cargas a más altas repeticiones se hace bastante complejo. Por no decir que la técnica en los ejercicios, sabéis que según van pasando las repeticiones, se va desvirtuando y es algo importante también a tener en cuenta. Si manejamos pesos livianos, pues vamos a mantener una mejor técnica a lo largo de todas esas repeticiones que no cuando usamos pesos pesados. Si, por ejemplo, haces un entrenamiento de fuerza y vas en una sentadilla a 6 repeticiones, puedes poner un peso bastante elevado. Si vas a 10 repeticiones, 12 repeticiones, 14 repeticiones, pues tienes que bajar considerablemente esa carga. Y en el body pump pasa lo mismo, precisamente porque no vamos a esas 14 o 16, vamos a muchísimas repeticiones. Entonces tenemos que usar cargas muy bajas.
Por lo tanto, para ganar fuerza como entrenamiento principal no sirve mucho, podemos ganarla pero muy poco, y como trabajo aeróbico sí que sirve, así que yo lo enfocaría como tal, como un accesorio para trabajar una base aeróbica. Por supuesto, un punto importante de todo esto, y que siempre recomiendo también cuando hacemos entrenamiento de fuerza, es empezar aprendiendo la técnica de los ejercicios, ya bien sea solo con la barra, ya bien sea con el peso corporal o con muy poco peso de discos, pero empezar poco a poco. Porque lo más probable es que si venimos de un entrenamiento de fuerza más tradicional, seamos ya bastante fuertes, manejemos cargas bastante altas y quizás nos emocionemos demasiado y digamos, bueno, yo con las cargas que manejo en un entrenamiento de fuerza normal, seguro que voy aquí en una clase de body pump y lo peto. Voy a ser el más fuerte, voy a meter a la barra, no sé, todos los discos que haya. Y la podemos liar bastante porque sí, en 6 repeticiones puedes tener buena técnica con un peso bastante alto, vuelvo a decir, pero en 12 repeticiones, 14, 20, 30, 40 repeticiones va a ser un poco complicado, así que al final podemos ganarnos una lesión y podemos quedar bastante mal. Por lo tanto, la técnica es muy importante y deberíamos aprenderla bien desde un principio. Luego, en cuanto al tema de las calorías, tampoco me parece muy interesante eso de decir, venga, voy a hacer body pump para quemar un montón de calorías y así seguramente que defina antes. Sabéis que el entrenamiento de fuerza para eso es prioritario. O sea, tenemos que entrenar fuerza para ganar músculo y sobre todo en una fase de definición tenemos que seguir entrenando la fuerza para mantener ese músculo. ¿Qué es lo que va a hacer que nos veamos más tonificados, aunque no me guste esa palabra, más definidos? Pues va a hacerlo precisamente el tener un porcentaje de grasa menor. Y esto lo vamos a conseguir precisamente con un déficit calórico. No tiene por qué ser matándonos a horas de cardio ni nada por el estilo. Y sobre todo lo va a hacer que mantengamos la fuerza en el trabajo básico, en el trabajo de fuerza. Uno de los errores que más se cometen es sustituir un trabajo de fuerza normal y corriente por un trabajo más de body pump, unas clases colectivas a la hora de definir. Y de esta manera estamos perdiendo un montón el foco, estamos perdiendo básicamente toda la ganancia que hemos tenido de masa muscular en esos meses anteriores. Utilizarlo como clase colectiva simplemente, como complemento, no lo utilicéis como trabajo principal porque la vais a liar. Es un consejo que os doy porque es algo que veo bastante frecuente y además el hecho de aumentar mucho el cardio en un principio es como gastar demasiado pronto todas las balas de las que disponemos. Me explico. Si nosotros cuando empezamos una definición tenemos que si el déficit calórico, tenemos el cardio, tenemos el entrenamiento de fuerza, tenemos un montón de cosas que podemos ir haciendo. Si las hacemos todas de golpe desde un principio, luego cuando queramos añadir algo no vamos a saber dónde tirar. Nos va a quedar simplemente el hecho de decir, venga, pues dejo de comer, ya no como nada más, calorías cero, cardio a tope, fuerza, bueno, la que pueda porque no tendré casi ni energías y claro, así lo más probable es que perdamos un montón de músculo. Así que lo más importante, por supuesto, en este sentido, añadir las clases body pump es una buena alternativa, sobre todo para esas chicas que os gusten las clases colectivas, que os mole más este rollo, las podéis añadir, pero tenéis que saber que no es un trabajo de fuerza principal, con él no vais a ganar mucha cantidad de masa muscular, aunque en un principio sí que ganaréis fuerza si no estáis acostumbradas a trabajar con cargas, pero lo importante es utilizarlo como complemento. Igual que una clase de spinning se utilizaría como complemento, pues una clase de body pump lo mismo. Si tenéis más dudas acerca de esto, me lo dejáis en un comentario, ya sabéis en ivyamazares.com, también en Instagram, porque las contestaré este jueves o el siguiente, cuando toque. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos mañana miércoles, aquí de nuevo en Lifters, y espero que paséis un buen día.